Durante 3 años, el nombre de Tania Rincón estuvo rodeado de una calma aparente. No hubo escándalos, ni declaraciones explosivas, ni entrevistas cargadas de tensión. Al contrario, todo parecía desarrollarse dentro de una narrativa controlada, casi cuidadosamente diseñada, una separación madura, una nueva etapa personal y profesional, una mujer fuerte que seguía adelante. Pero el silencio, cuando se prolonga demasiado, nunca es vacío, siempre contiene algo. Y en el caso de Tania, ese silencio fue mucho más que una pausa mediática. Fue un proceso, una reconstrucción interna, un espacio donde las palabras no encontraban todavía la forma adecuada para salir. Hasta ahora. Porque lo que ha ocurrido recientemente no es simplemente una declaración más. Es un punto de inflexión. Un momento que redefine no solo su historia personal, sino también la percepción pública que durante años ella había construido en torno a ella. Para entender la magnitud de este momento, es necesario retroceder, volver al inicio, al momento en que todo cambió. La separación de Tania Rincón no fue, en su momento, un escándalo mediático. No hubo enfrentamientos públicos ni versiones contradictorias. Junto a Daniel Pérez, se presentó una narrativa clara, una decisión tomada en conjunto, desde el respeto, pensando en el bienestar familiar. Era, en apariencia, una ruptura ejemplar. Y eso fue precisamente lo que llamó la atención. En un entorno donde las separaciones suelen estar marcadas por conflictos visibles, acusaciones y tensiones, la suya destacó por su serenidad. Demasiada serenidad, quizás. Porque detrás de esa calma había preguntas sin responder, detalles que nunca se explicaron del todo. Y una sensación, difícil de definir, de que la historia no estaba completa. Durante esos primeros meses, Tania se mantuvo firme. Continuó con su trabajo, mantuvo su presencia en medios y evitó entrar en cualquier tipo de polémica. Su discurso fue coherente, consistente, casi impecable, pero también fue limitado. Nunca entró en profundidad, nunca reveló demasiado. Y eso, inevitablemente, generó especulación. Porque el público, aunque respeta el silencio, también lo interpreta. Cada gesto, cada palabra, cada omisión se convierte en parte de una narrativa que otros intentan completar. Y en ese proceso, surgen teorías, suposiciones, versiones que no siempre coinciden con la realidad. Tania lo sabía, y aún así eligió no intervenir. Eligió esperar, eligió callar. Pero el silencio, como todo en la vida, tiene un límite. Y cuando se rompe, lo hace con una fuerza que nadie puede ignorar. En estos últimos días, algo ha cambiado. No se trata solo de una entrevista, ni de una declaración puntual. Es una apertura, un cambio en el tono, una disposición distinta a hablar, a mirar hacia atrás, a poner en palabras lo que durante tanto tiempo permaneció guardado. Y ese cambio no ocurre por casualidad. Ocurre cuando el proceso interno ha llegado a un punto en el que ya no es necesario protegerse del pasado. Cuando la herida, aunque no desaparece, deja de doler de la misma manera. Cuando la verdad encuentra su momento. Pero antes de llegar a ese punto, hubo un camino. Un camino que no fue visible para el público, pero que marcó profundamente su experiencia. Porque detrás de la imagen de fortaleza, hubo dudas. Hubo momentos de incertidumbre. Hubo decisiones difíciles que no siempre se pudieron compartir. La vida después de una separación no es una línea recta. Es un proceso lleno de altibajos, de avances y retrocesos, de días claros y otros más complejos. Y en el caso de Tania Rincón, ese proceso estuvo acompañado por una exposición constante. Cada aparición pública era analizada, cada palabra interpretada, cada silencio cuestionado. Es una presión que no todos logran manejar, pero ella lo hizo, con una disciplina emocional que pocos reconocen, con una capacidad de contención que con el tiempo se convirtió en parte de su identidad pública. Sin embargo, contener no es lo mismo que resolver. Y eso es clave para entender lo que está ocurriendo ahora, porque lo que hoy emerge no es algo nuevo, es algo que estuvo ahí desde el principio, pero que necesitaba tiempo, tiempo para ser comprendido, tiempo para ser procesado, tiempo para ser dicho. Y para ser dicho. En este punto,
La figura de Tania Rincón se transforma. Deja de ser solo la presentadora, la figura pública, la mujer que siguió adelante con elegancia, y se convierte en algo más complejo, más humano, más real. Una persona que ha atravesado una experiencia profunda y que, finalmente, decide compartirla. No desde el conflicto, no desde el escándalo, sino desde la claridad. Eso es lo que hace que este momento sea tan significativo. Porque en un entorno donde las historias suelen contarse desde la confrontación, ella elige otro camino, uno más reflexivo, más introspectivo, pero no por ello menos impactante. Al contrario, a veces las palabras más poderosas no son las que se dicen con fuerza, sino las que llegan después de un largo silencio. Y esas son precisamente las que estamos comenzando a escuchar. En este primer capítulo, hemos explorado el contexto, el silencio, la construcción de una narrativa que, durante 3 años, se mantuvo estable. Pero esa estabilidad, como veremos, era solo aparente, porque en el fondo había una historia esperando ser contada. Y ahora, finalmente, comienza a tomar forma. Porque lo que Tania Rincón ha decidido decir no solo cambia su historia, también cambia la forma en que la entendemos. Después de 3 años de silencio cuidadosamente sostenido, el momento finalmente llegó. No fue repentino ni impulsivo. Fue, más bien, el resultado de un proceso largo, casi invisible, en el que Tania Rincón fue reconstruyendo su historia pieza por pieza, hasta sentirse lista para compartirla. Y cuando lo hizo, el impacto fue inmediato. No porque se tratara de un escándalo en el sentido tradicional, sino porque rompió con la narrativa que durante años había dominado su separación. Aquella versión tranquila, equilibrada, casi perfecta, comenzó a ajustar grietas. Por primera vez, Tania dejó entrever que lo que se vivió no fue tan sencillo como parecía. Las palabras no fueron agresivas, no hubo acusaciones directas, pero sí hubo algo mucho más potente: sinceridad. Una sinceridad que, en el contexto de una figura pública, tiene un peso enorme. En una conversación que rápidamente se volvió viral, Tania habló desde un lugar distinto. Ya no desde la contención, ni desde el cuidado extremo de su imagen, sino desde la necesidad de ser auténtica. Y eso cambió todo. Porque lo que empezó a describir no era solo el final de una relación, sino el proceso interno que la llevó a tomar decisiones que en su momento nadie comprendió completamente. Habló de desgaste, de momentos en los que la comunicación dejó de fluir, de la sensación de estar en una relación que poco a poco perdía su equilibrio. No fue una historia de ruptura abrupta, sino de transformación lenta, de esas que no se notan al principio, pero que con el tiempo se vuelven imposibles de ignorar. En ese relato, la figura de Daniel Pérez aparece no como un antagonista, sino como parte de una dinámica compleja, una relación que, como muchas otras, pasó por distintas etapas. Y ahí radica uno de los puntos más importantes de este capítulo. Porque lejos de simplificar la historia, Tania la complejiza. No habla de culpables, habla de procesos, no señala, explica. Y en esa explicación surgen elementos que hasta ahora no habían sido considerados. La presión del trabajo, la dificultad de mantener una conexión emocional en medio de agendas exigentes, las diferencias que, con el tiempo, se vuelven más evidentes. Todo eso formó parte del contexto. Pero también hubo algo más profundo, una sensación de desconexión, no inmediata, no total, pero progresiva. Hay momentos en los que te das cuenta de que ya no estás en el mismo lugar que la otra persona. Expresó en uno de los fragmentos más comentados. Esa frase, aparentemente simple, encapsula gran parte de lo que vivió, porque no se trata solo de lo que ocurre, sino de cómo se percibe, de ese instante en el que algo cambia, aunque no se pueda explicar del todo. Y cuando eso ocurre, la relación entra en un terreno distinto, más incierto, más frágil. Durante mucho tiempo, Tania intentó sostener ese equilibrio, intentó encontrar respuestas, intentó entender. Pero hay momentos en los que entender no es suficiente. Y es ahí donde comienzan las decisiones difíciles. En su relato, también hay espacio para la autocrítica. No se presenta como alguien que simplemente fue afectada por las circunstancias. Reconoce su propio proceso,
sus propias dudas, sus propios errores. Eso es lo que hace que su testimonio sea tan potente, porque no es un discurso unilateral, es una reflexión. Y esa reflexión conecta. Conecta porque es real, porque muchas personas han pasado por experiencias similares, porque más allá de los nombres y los contextos, hay emociones universales. La duda, la pérdida, la necesidad de reconstruirse. A medida que sus palabras se difundían, las reacciones no se hicieron esperar. El público, que durante años había respetado su silencio, ahora respondía con una mezcla de sorpresa, empatía y admiración. Sorpresa, porque la historia no era exactamente como se había contado. Empatía, porque su relato era profundamente humano. Admiración, porque no es fácil exponerse de esa manera después de tanto tiempo. Los medios comenzaron a analizar cada fragmento, cada declaración, cada matiz. Algunos intentaban reconstruir la historia completa, otros se enfocaban en los detalles más llamativos. Pero lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, había algo innegable. Tania había recuperado el control de su narrativa, y eso es fundamental, porque durante mucho tiempo, esa narrativa estuvo en manos de terceros, de rumores, de especulaciones, de versiones incompletas. Ahora, por primera vez, la historia venía directamente de ella, sin filtros, sin intermediarios. Eso no solo cambia la percepción pública, cambia también la forma en que ella misma se posiciona frente a su pasado. Porque hablar no es solo comunicar, es también cerrar, dar sentido, reorganizar la experiencia. Y en ese proceso, hay algo que se vuelve evidente. Tania ya no está en el mismo lugar que hace 3 años. Ha evolucionado, ha aprendido, ha reconstruido. Y esa transformación se percibe en cada palabra. No hay resentimiento, no hay necesidad de confrontar. Hay, en cambio, una claridad que solo se alcanza después de haber atravesado el proceso completo. Porque aunque muchas cosas han sido dichas, aún quedan preguntas, detalles que no han sido completamente abordados, reacciones que apenas comienzan a desarrollarse, y sobre todo consecuencias. Porque cuando una historia como esta sale a la luz, no solo afecta a quienes la protagonizan, también impacta en quienes la observan, en quienes se identifican, en quienes comienzan a cuestionar sus propias experiencias. Ese es el verdadero alcance de este momento. No se trata solo de una revelación personal, se trata de un punto de conexión con una audiencia que, de pronto, ve en esa historia algo propio. Y eso la convierte en algo mucho más grande. Cuando la verdad finalmente encuentra su camino hacia la superficie, nada vuelve a ser igual. No importa cuánto tiempo haya permanecido oculta, ni cuán cuidadosamente haya sido contenida. Una vez dicha, transforma todo. La percepción, la memoria y sobre todo el futuro. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora en la vida de Tania Rincón. Tras sus declaraciones, el impacto no solo se sintió en los medios o en el público. Se sintió, ante todo, en ella misma. Porque hablar, después de tanto tiempo, no es simplemente un acto de comunicación. Es un acto de liberación. Durante 3 años, su historia estuvo marcada por el silencio. Un silencio que protegía, un silencio que evitaba, un silencio que, en cierto modo, también pesaba. Y ahora, al romperlo, se abre una nueva etapa. No una etapa de confrontación, sino de reconstrucción. Porque si algo ha quedado claro a lo largo de este proceso, es que Tania no busca reescribir el pasado con resentimiento. No intenta cambiar lo que fue, ni señalar culpables. Su enfoque es otro, más profundo, más consciente, más orientado hacia el futuro. En este punto, la figura de Tania Rincón deja de estar definida por su separación y comienza a redefinirse a partir de lo que viene después. Y eso es clave, porque muchas veces, las historias mediáticas se quedan atrapadas en el conflicto, en el momento de ruptura, en la revelación, en el impacto inicial, pero rara vez se detienen a observar lo que ocurre después. El proceso de reconstrucción, el aprendizaje, la transformación. Y es precisamente ahí donde esta historia adquiere un valor distinto. Porque lo que Tania está mostrando no es solo lo que vivió, sino cómo lo ha procesado, cómo ha logrado darle sentido, cómo ha decidido avanzar.
En sus palabras recientes, hay una constante que se repite: la importancia de reencontrarse consigo misma. Después de una relación larga, especialmente una que estuvo tan expuesta públicamente, es fácil perder de vista quién eres fuera de ese vínculo. Las decisiones, las rutinas, incluso las emociones, suelen estar entrelazadas. Y cuando eso se rompe, hay un vacío, un espacio que necesita ser reconstruido. Para Tania, ese proceso no fue inmediato. Hubo momentos de duda, momentos de adaptación, momentos en los que tuvo que redefinir su identidad más allá de la pareja. Pero con el tiempo, ese espacio dejó de ser un vacío y se convirtió en una oportunidad para redescubrirse, para replantear prioridades, para construir una versión de sí misma más alineada con lo que realmente necesita. Y eso se refleja en su presente, en su forma de hablar, en su manera de posicionarse frente a su historia. Ya no desde la herida, sino desde el aprendizaje. Ese cambio no pasa desapercibido. El público lo percibe y responde. Las reacciones a sus declaraciones han evolucionado. Si en un inicio predominaban la sorpresa y la curiosidad, ahora se suma algo más profundo: el respeto. Respeto por su proceso, por su forma de manejar una situación compleja sin recurrir al conflicto, por su capacidad de transformar una experiencia personal en un mensaje que conecta con muchas personas. Porque, al final, eso es lo que ha logrado: convertir su historia en un punto de reflexión colectiva, en un espejo donde otros pueden verse, donde otros pueden entender que no están solos, que los procesos emocionales no tienen tiempos exactos, que el silencio también puede ser parte de la sanación, y que hablar, cuando se está listo, puede ser profundamente liberador. En este contexto, la figura de Daniel Pérez también adquiere una nueva dimensión, ya no como parte de una narrativa incompleta, sino como un elemento dentro de una historia que ha sido reinterpretada. Sin confrontación pública, sin declaraciones cruzadas, la historia se mantiene en un plano de respeto. Y eso, en un entorno mediático que suele amplificar el conflicto, es significativo, porque demuestra que hay otras formas de cerrar ciclos, otras formas de contar historias, otras formas de avanzar. Hoy, Tania Rincón no es la misma persona que era hace 3 años, no solo por lo que vivió, sino por cómo lo ha integrado. Y esa integración es lo que define su presente. Un presente donde la transparencia sustituye al silencio, donde la claridad reemplaza a la duda, donde el pasado ya no pesa de la misma manera. Eso no significa que todo esté resuelto. Las experiencias profundas dejan huella, siempre. Pero esa huella ya no limita, no condiciona, no define. Se convierte, en cambio, en parte de una narrativa más amplia. Una narrativa que incluye crecimiento, evolución, renacimiento. Y ese renacimiento no es solo personal, también es profesional, porque al mostrarse de esta manera, Tania fortalece su conexión con el público. No desde la perfección, sino desde la autenticidad. Y en un mundo donde lo auténtico es cada vez más escaso, eso tiene un valor enorme. La abre, porque lo que viene ahora no está definido por lo que ocurrió, sino por lo que se construye a partir de ello. Nuevos proyectos, nuevas etapas, nuevas formas de entender la vida y las relaciones. Y en ese camino, hay algo que permanece constante: la capacidad de transformar la experiencia en aprendizaje. Esa es quizás la mayor enseñanza de esta historia. Que el silencio no siempre es vacío, que la verdad no siempre es inmediata, y que después de cualquier ruptura, existe la posibilidad de reconstruirse desde un lugar más fuerte, más consciente y más auténtico. Hoy, el nombre de Tania Rincón vuelve a estar en el centro de la conversación, pero ya no por lo que ocurrió, sino por lo que representa: una historia de cambio, de valentía y sobre todo de renacer. La historia de Tania Rincón no es simplemente el relato de una separación, ni una revelación tardía que sorprende a la opinión pública. Es en esencia una historia profundamente humana. Una historia sobre el tiempo, sobre el silencio, sobre el proceso interno que muchas veces ocurre lejos de las cámaras, pero que define todo. Durante 3 años, el mundo vio solo una parte, una versión serena, controlada,
casi perfecta de una ruptura que parecía ejemplar. Pero hoy entendemos que detrás de esa calma había mucho más. Había emociones no expresadas, decisiones difíciles, momentos de duda, reconstrucciones silenciosas. Y eso cambia completamente la forma en que interpretamos su historia. Porque lo que Tania Rincón ha hecho no es solo hablar, es resignificar. Ha tomado una experiencia personal, compleja, dolorosa, transformadora, y la ha convertido en un mensaje que trasciende lo individual. Un mensaje que conecta con miles de personas que, en algún momento, también han tenido que enfrentar el fin de una etapa. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. No se trata del escándalo, no se trata del impacto momentáneo, se trata del proceso, del antes, del durante y del después. Se trata de entender que el silencio no siempre es vacío. A veces, el silencio es necesario. Es el espacio donde se reorganizan las emociones, donde se reconstruyen las ideas, donde se prepara el terreno para poder hablar desde la claridad. Porque hablar sin haber procesado solo genera ruido. Pero hablar después de haber entendido genera sentido. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Una voz que ya no necesita justificarse. Una narrativa que ya no depende de terceros. Una historia que, por fin, se cuenta desde adentro. Este tipo de relatos nos obligan a detenernos, a reflexionar, a cuestionarnos. ¿Cuántas veces hemos juzgado historias sin conocerlas completamente? ¿Cuántas veces hemos asumido que lo que vemos es todo lo que hay? ¿Cuántas veces olvidamos que detrás de cada figura pública hay una persona real, con procesos reales, con emociones que no siempre se pueden compartir en tiempo real? La historia de Tania Rincón nos recuerda algo fundamental, que el tiempo es una herramienta, no para ocultar, sino para entender, para sanar, para encontrar la forma correcta de decir lo que en su momento no podía ser dicho. Y también nos deja otra enseñanza importante. No todas las verdades necesitan ser gritadas. Algunas necesitan ser comprendidas. Y cuando finalmente se expresan, no lo hacen para destruir, sino para cerrar ciclos. Eso es lo que vemos aquí. No hay confrontación. No hay necesidad de señalar. Hay, en cambio, una narrativa madura, consciente, que pone el foco en el aprendizaje y no en el conflicto. Y eso, en el contexto actual, es profundamente valioso, porque vivimos en una era donde lo inmediato domina, donde las reacciones rápidas parecen más importantes que los procesos profundos, donde el ruido muchas veces reemplaza al contenido. Pero historias como esta nos invitan a ir más allá, a escuchar, a entender, a conectar. Y esa conexión es lo que realmente importa, porque al final, más allá de los nombres, más allá de las circunstancias específicas, lo que queda es la experiencia humana, la capacidad de reconstruirse, de volver a empezar, de encontrar sentido incluso en los momentos más difíciles. Ese es el verdadero mensaje. Y es un mensaje que si esta historia te ha hecho reflexionar, si en algún momento te has sentido identificado, si has vivido algo similar o simplemente has encontrado en estas palabras una forma distinta de entender las relaciones, el tiempo y las decisiones, entonces este espacio también es para ti, porque aquí no solo contamos historias, las analizamos, las descomponemos, las entendemos desde diferentes perspectivas y, sobre todo, buscamos encontrar el significado que muchas veces se esconde detrás de lo evidente. Por eso, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para seguir explorando historias reales, profundas y llenas de matices. Activa las notificaciones para no perderte ningún análisis. Y comparte este contenido con alguien que también necesite escuchar este tipo de historias. Porque en un mundo lleno de información rápida, detenerse a comprender es un acto valioso. Y cada historia que contamos aquí tiene un propósito. No solo informar, sino también generar conciencia, generar reflexión, generar conexión. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar. Y recuerda, detrás de cada historia siempre hay algo más, esperando ser descubierto.